הנה לא יישן, לא יישן, לא יישן, הנה לא ינום, לא ינום, לא ינום, הנה לא יישן, לא יישן, לא יישן, הנה לא ינום ולא יישן, שומר, שומר ישראל, no se adormecerá ni dormirá, el guardián de Israel. לא יישן, לא יישן, הנה לא ינום ולא יישן, שומר, שומר ישראל, no se adormecerá ni dormirá, el guardián de Israel. Shalom Berajot. La antítesis atea que vamos a refutar hoy es la carga de la prueba. Vamos con una que parece sencilla, pero en realidad es una de las objeciones filosóficas más importantes del ateísmo. La carga de la prueba está sobre quien afirma que Dios existe, te dice el ateo. Y aquí conviene ser muy precisos, porque el argumento ateo contiene una parte correcta, pero muchas veces se convierte en una conclusión que no se sigue de esa premisa. Veamos entonces más de cerca la antítesis atea que dice que debes presentar la carga de la prueba. La formulación típica sería: tú afirmas que Dios existe, por tanto, tú tienes que demostrarlo. Yo no tengo que demostrar que Dios no existe. Mientras no puedas probar su existencia, debo permanecer ateo o, como mínimo, agnóstico. Incluso puede aparecer en formas más fuertes. No tengo que demostrar que Dios no existe, del mismo modo que no tengo que demostrar que no existe un unicornio invisible. Pero aquí tenemos que separar tres cuestiones diferentes. Primero, ¿quién tiene la carga de la prueba? Segundo, ¿qué significa realmente probar la existencia de Dios? Y tercero, ¿la ausencia de una prueba concluyente equivale a evidencia contra Dios? Y ahí es donde la antítesis empieza a tambalearse. Lo primero que vamos a considerar es que la primera parte es correcta. Quien afirma algo tiene una carga argumentativa. Hay que concedérselo al ateo. Si yo digo, existe una criatura invisible que vive dentro de mi armario, yo tengo que dar razones para creerlo. No puedo simplemente decir, demuéstrame que estoy equivocado. Eso sería una investigación ilegítima de la carga de la prueba. Por tanto, si un creyente afirma Yahweh existe, tiene sentido exigirle, ok, ¿qué razones tienes para creerlo? Hasta aquí ningún problema. Pero ahora viene el error. Tener la carga de la prueba no significa que la afirmación contraria quede automáticamente justificada. Si alguien dice, Dios existe, y otro responde, no creo que exista, el segundo no necesariamente está afirmando que Dios no existe. Son proposiciones diferentes. Lo segundo a considerar es que decir
no creo que X exista es distinto de decir que X no existe. Esta distinción es fundamental. Supongamos que mañana un científico anuncia: existe vida microbiana en una luna de Júpiter. Yo podría responder: no estoy convencido. Eso no significa que haya demostrado que no existe vida microbiana ahí. Simplemente estoy suspendiendo mi creencia. Por eso, debemos distinguir entre ateísmo negativo, el cual plantea: no creo que Dios exista. Debemos distinguir este ateísmo negativo del ateísmo positivo, que dice que Dios no existe. El primero es una posición epistemológica. El segundo es una afirmación sobre la realidad. Y si el ateo afirma categóricamente que Dios no existe, entonces él también tiene una carga argumentativa. No puede exigir pruebas al creyente mientras presenta su propia conclusión, como si fuera conocimiento gratuito. Pero aquí aparece una objeción todavía más fuerte. Y es aquí donde vamos a ver el tercer punto. El ateo puede contestar: perfecto, yo no afirmo que Dios no exista. Simplemente carezco de razones suficientes para creer. Esta posición es mucho más difícil de refutar. Y aquí yo no recomendaría que la audiencia de Emmet intentara destruir esa posición diciendo simplemente: entonces eres ateo. Porque eso sería intelectualmente débil. La respuesta correcta es: entonces la discusión ya no es sobre quién tiene la carga de la prueba, sino sobre si existen buenas razones positivas para creer que Dios existe. Y ahí comienza realmente la apologética. Lo cuarto que vamos a considerar es que la carga de la prueba no determina quién tiene razón. Este es probablemente el punto central del episodio. Imagina un juicio. El fiscal acusa a una persona de un delito. El acusado no tiene que demostrar: soy inocente. La carga está principalmente sobre quien acusa. Pero imagina que el fiscal presenta videos, ADN, testigos, registros, huellas o evidencia documental. Entonces el acusado no puede responder: la carga de la prueba está sobre usted. Sí, la carga está sobre el fiscal, pero el fiscal puede cumplirla. Por tanto, decir la carga de la prueba está sobre ti no significa que tu afirmación es falsa. Solamente significa que debes proporcionar razones suficientes para sostenerla. Y eso es exactamente lo que pretende hacer la apologética filosófica. Ahora, como quinto punto vamos a decir que el ateo no puede convertir un no demostrado en algo refutado. Aquí tenemos una falacia muy frecuente. Muchos ateos dicen: no has demostrado que Dios existe. Por tanto, concluyen que Dios no existe. Pero eso no se sigue. Formalmente, podemos plantear el siguiente principio. Si alguien dice: no tenemos evidencia suficiente para P, eso es completamente diferente de decir: tenemos evidencia suficiente para no P. Es decir, tenemos evidencia suficiente para respaldar la antítesis. Por ejemplo, si alguien dice: no has demostrado que haya vida en Europa, eso no permite concluir: por tanto, no hay vida en Europa. La conclusión racional podría ser más bien: no sabemos todavía. Y exactamente lo mismo ocurre con Dios.
La ausencia de una demostración concluyente no constituye automáticamente evidencia de inexistencia. Ahora vamos a ver el sexto punto. El ateo te dirá, entonces demuéstrame que Dios existe. Y aquí hay que hacer otra precisión importantísima. ¿Qué significa realmente demostrar? En matemáticas, por ejemplo, podemos demostrar que 2 más 2 es igual a 4, porque trabajamos dentro de un sistema formal. Pero cuando hablamos de entidades contingentes o metafísicas, normalmente hablamos de argumentación filosófica, no de una demostración matemática. O sea, nadie demuestra históricamente la existencia de Julio César, de la misma manera que demuestra un teorema. Se construye una conclusión a partir de evidencia, inferencia, explicación, coherencia, poder explicativo, evidencia histórica, etc. Por eso, la pregunta correcta no es, ¿puedes demostrar a Dios con certeza matemática? Sino, ¿qué hipótesis explica mejor la realidad? ¿Y cuáles son las razones que tenemos para aceptar esa hipótesis? Lo séptimo a considerar, y aquí podemos invertir legítimamente la pregunta, es que una vez que el creyente presenta argumentos racionales para Dios, podemos preguntar, ¿qué explicación alternativa ofrece el ateísmo? Por ejemplo, si discutimos el origen del universo, el creyente puede argumentar, el universo parece tener una explicación que trasciende al propio universo. Pero el ateo puede responder, no necesitamos a Dios. Perfecto. Pero entonces debe explicar por qué esa alternativa es filosóficamente superior. No basta con decir, no acepto tu argumento. Porque rechazar una explicación no constituye una explicación alternativa. Lo octavo a considerar. El ateísmo tampoco está epistemológicamente en cero. Aquí hay que tener mucho cuidado con cómo lo presentamos. El ateísmo no necesariamente afirma, tengo una explicación completa de la realidad, pero determinadas formas de ateísmo sí pueden sostener tesis positivas, como por ejemplo, que la realidad es completamente natural, que no existe ninguna realidad trascendente, que las leyes naturales son suficientes, que la mente puede explicarse enteramente mediante procesos físicos, que la moral objetiva puede explicarse sin Dios, o que el universo no necesita una explicación trascendente. Cuando el ateo sostiene cualquiera de esas afirmaciones, ya no está simplemente suspendiendo el juicio, está definiendo una visión metafísica. Y las visiones metafísicas también requieren argumentos. Lo noveno a considerar, el error del Dios de las lagunas. Aquí debemos evitar una mala apologética. Sería un error decir que como la ciencia no sabe X, por tanto, esto encuentra explicación en Dios. Eso sí sería un argumento débil. Ejemplo, no sabemos cómo surgió exactamente la vida, por lo tanto, Dios lo hizo. No necesariamente, porque mañana podríamos descubrir un mecanismo natural. Así que la apologética filosófica fuerte no dice, Dios explica aquello que todavía ignoramos. Más bien dice, hay aspectos fundamentales de la realidad cuya explicación naturalista completa es filosóficamente problemática y debemos comparar las explicaciones disponibles. Eso es muchísimo más sólido. Lo décimo a considerar. Una pregunta demoledora. ¿Qué estándar de evidencia estás exigiendo?
Esta puede ser una de las mejores herramientas retóricas del episodio. Si tienes una interacción con un ateo, pregúntale al interlocutor: ¿qué evidencia aceptarías como suficiente para creer en Dios? Si responde: no lo sé, podemos preguntarle: entonces, ¿estás realmente buscando evidencia o simplemente has decidido de antemano que ninguna evidencia será suficiente? Porque existe una diferencia enorme entre decir no existe evidencia suficiente y decir no aceptaré ninguna evidencia que pueda presentarse. La primera es una posición epistemológica razonable. La segunda puede convertirse en un criterio de falsación imposible. Lo 11º a considerar. Vamos a ver la analogía del detective. Me gusta mucho esta analogía para Emmet. Imagina que un detective entra en una habitación. Encuentra una puerta cerrada, huellas, sangre, ADN, pongamos que una cámara, un arma, mensajes o testigos. El detective no dice: como no vi personalmente al asesino cometiendo el crimen, no puedo concluir absolutamente nada. ¡No! Integra la evidencia y determina cuál hipótesis explica mejor los hechos. La investigación racional funciona así: primero evidencia, luego inferencia y por último explicación. La existencia de Dios pertenece principalmente a este tipo de razonamiento filosófico. Y finalmente, lo 12º que vamos a considerar es que la carga de la prueba puede ser compartida. Esta es quizá la formulación más equilibrada. Quien propone una afirmación tiene la responsabilidad inicial de justificarla. Quien propone una explicación alternativa también tiene la responsabilidad de justificar esa alternativa cuando la presenta como verdadera o superior. Por eso, no debemos caer en la postura que dice: el ateo tiene toda la carga de la prueba. Eso tampoco es correcto. La formulación intelectualmente honesta es: el teísta debe presentar razones para creer que Dios existe. El ateo, que solamente suspende el juicio, puede limitarse a evaluar esas razones. Pero el ateo que afirma que Dios no existe o que el naturalismo es verdadero, adquiere también obligaciones argumentativas. Eso es mucho más difícil de atacar. ¿Cuál es la conclusión para Emmet entonces? La conclusión es que la antítesis que dice que la carga de la prueba está sobre quien afirma que Dios existe, contiene una verdad parcial. Sí, el creyente debe presentar razones, obvio, pero de ahí no se sigue que Dios no existe. Tampoco que el ateísmo es verdadero, ni siquiera que no existen buenas razones para creer en Dios. La carga de la prueba es simplemente una regla de discusión racional, no una refutación de la existencia de Yahweh. Y aquí está la frase que yo pondría como columna vertebral del episodio. Que yo tenga la carga de la prueba no significa que hayas demostrado que estoy equivocado. Significa solamente que debo darte razones para creer que tengo razón. Y después podemos rematar diciendo: la pregunta, por tanto, no es quién tiene la carga de la prueba. La verdadera pregunta es: ¿qué explicación de la realidad está mejor justificada por la evidencia y la razón? Ahí es donde Emmet deja de jugar a la defensiva, porque entonces ya no estamos diciendo simplemente: tú no puedes demostrar que Dios no existe. Estamos diciendo: muy bien,
examinemos las dos cosmovisiones y veamos cuál explica mejor la realidad. Y esa es una cancha filosófica muchísimo más interesante. No más que a los ateos, pues les decimos, buena suerte, mijo. Pero pues, hasta ahora, sus argumentos, sinceramente, no me convencen. Nomás un par de cosas más sobre la enseñanza nazarena y la transmisión. Un anciano en la cosmovisión hebrea no es literalmente un anciano físico, con canas, o alguien que ha envejecido, que tiene la piel arrugada. Puede ser un anciano literal, quien desempeñe el cargo de anciano, que es prácticamente una de las clasificaciones de roé, de pastor, pero no necesariamente. Por ejemplo, tenemos a Timotí, o Timoteo, ¿no? Que era uno de estos pastores, uno de estos roés, que era considerado anciano. No necesariamente un anciano debe ser un anciano de edad. O sea, anciano se utiliza de manera metafórica muchas veces solamente para referirnos a alguien que es jajam, que pertenece a los jajamim. Es decir, un jajam es un sabio. Jajamim significa sabios en hebreo. Si alguien es un hombre muy sabio, aunque tenga 24 años, aunque tenga 12 años, una persona, aunque sea joven, si tiene la sabiduría que Elohim le dio, es considerado un anciano. Así que esto no depende de edad. Tú puedes tener 100 años. Y si tú no le atinas a lo correcto, pues lo siento, mijo. Me importa un pepino si tienes 80 años, 100 años. Si no estás diciendo lo correcto, no tienes autoridad. Hay muchos viejos que se comportan como niños pequeños. Y hay muchos jóvenes que hasta les dan el ejemplo a los viejos. Y se comportan mucho mejor y más maduros que los propios viejos. A los viejos les debería dar vergüenza. Ojo, no todo anciano es sabio y no todo joven es necio. Generalmente se considera que los jóvenes son, pues, imprudentes, ¿no? Inexpertos, pero no siempre es así. El propio Yehoshua, desde los 12 años, él ya enseñaba Torah y dejaba impresionados a los maestros de su tiempo, a los doctores en la ley. Así que no tiene que ver con edad, tiene que ver con la gracia que Elohim ha puesto sobre ti. Un roé que sea anciano puede ser un joven sin ningún problema, siempre y cuando sea realmente sabio, que tenga sabiduría. Shalom Berajot. יומם השמש לא יככה וירח בלילה אל סולותיך